Hola, ¿qué tal? ¿Te ha pasado que estás en una situación de felicidad, alegría, y de un momento a otro todo gira, cambia la situación, te vuelves con muchos problemas y no sabes qué hacer? Pues bueno, déjame decirte que a mí también me ha pasado. Pero es ahí donde recuerdo un gran cuento que hoy deseo compartir contigo, ¿vale? El cuento dice así. Había una vez un rey muy poderoso en un país muy lejano. El rey era bueno, pero tenía un problema, tenía dos personalidades. Habían días en que se levantaba exultante, eufórico, feliz. Ya desde la mañana esos días parecían maravillosos. Los jardines de su palacio parecían más bellos. Los sirvientes, por un extraño fenómeno, se volvían más amables y eficientes. Durante el desayuno, el rey confirmaba que su reino era el fabricante de las mejores harinas y que cosechaban allí los mejores frutos. En esos días, el rey rebajaba los impuestos, repartía riquezas, concedía favores, legislaba por la paz y bienestar de los ancianos. Durante esos días, el rey accedía a todas las peticiones de sus súbditos y amigos. Sin embargo, también existían aquellos otros días. Esos días eran negros, grises. Desde la mañana se daba cuenta que había preferido dormir un poco más. Sin embargo, era demasiado tarde y el sueño ya lo había abandonado. Por muchos esfuerzos que hiciera, no podía comprender por qué sus sirvientes estaban de muy mal humor y ni siquiera lo atendían bien. El sol le molestaba más que la lluvia y también le molestaba mojarse y prefería el calor. La comida estaba tibia, pero el café frío. La idea de recibir visitas en su despacho aumentaba su dolor de cabeza. Y durante esos días el rey pensaba en los compromisos adquiridos en otros tiempos y se asustaba en pensar cómo podía cumplirlos. Esos eran los días en que el rey aumentaba los impuestos, incautaba tierras y apresaba a todos sus opositores. Temeroso del presente y del futuro, perseguido por los errores del pasado, en esos días legislaba en contra de su pueblo y la palabra que más utilizaba era no. Consciente de los problemas que estos cambios de humor le ocasionaban, el rey llamó a todos los sabios, magos y consejeros de su reino a una reunión y les dijo: Señores, todos ustedes conocen mis cambios de ánimo, todos se han beneficiado de mis euforias y han padecido de mis enojos. Pero el que más sufre soy yo, porque cada día debo deshacer lo que hice en otro tiempo cuando veía las cosas de otra manera. Necesito, señores, que trabajéis juntos para conseguir un remedio, ya sea un brebaje o un conjuro, algo que me impida ser tan absurdamente optimista para no ver los riesgos que corro y tan ridículamente pesimista como para oprimir y dañar a los que quiero. Los sabios aceptaron el reto. Durante varias semanas trabajaron en el problema del rey. Sin embargo, ninguna alquimia, ningún hechizo y ninguna hierba consiguió dar respuesta al problema planteado. Los consejeros se presentaron ante el rey, le confesaron el fracaso y esa noche el rey lloró. El rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido, este hombre que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto. Él era tratado como parte de la familia y gozaba de un respeto de todos en el reino. El rey, por esos motivos, también lo consultó y este le dijo: No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero creo que tengo el mensaje. ¿Cómo lo sabes?, preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio me he encontrado con todo tipo de gente y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento, él me dio esto. Bajando la cabeza, le ofertó al rey una pequeña cajita. El rey la miró y observó que tenía adentro un pequeño anillo plateado. Gracias, dijo el rey. ¿Es un anillo mágico? Ciertamente lo es, pero su magia no actúa solo por llevarlo en el dedo. Tiene un mensaje escrito en un papel dentro de él, pero no lo leas. Manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando todo lo demás ya haya fallado, cuando no encuentres salida en esa situación, en ninguna situación. Ese momento no tardó en llegar. Se encontró en una época de sequía, lo cual hizo que su reino se viviera en discusiones, peleas, se resquebrajara por dentro, y eso hizo que fuera más fácil ser invadido por el reino enemigo cercano. El rey se vio amenazado y en una de esas batallas tuvo que salir huyendo, para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían a caballo. Él estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. No podía volver atrás porque el enemigo lo cerraba en el camino. Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la proximidad del enemigo. Y fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el anillo, sacó el papel
y allí encontró un pequeño mensaje que fue tremendamente valioso para el momento. Simplemente decía: esto también pasará. Y fue justo en ese momento en el que lo invadió un gran silencio, una gran tranquilidad. Su mente lo transportó a esos días donde con felicidad veía a sus súbditos y su pueblo cosechando los mejores frutos, y también se acordó cómo había afrontado otras sequías y otras batallas, y en el momento no se acordaba pues de los detalles, simplemente recordó que aunque no era lo mismo, eran situaciones similares. Fue entonces que recordó que había podido salir adelante en cada condición presentada, que había sido un rey que había tomado adecuadas decisiones, que estuvo acompañado siempre de sus guerreros en batalla y de su familia en esos días y noches donde el insomnio no lo dejaba estar tranquilo. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado en el camino, pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no sentía el trotar de los caballos. El rey se sintió profundamente agradecido con el sirviente y el maestro desconocido. Esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reino. El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran celebración con música y baile. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo, de él, de lo que había pasado y de sus guerreros. En ese momento nuevamente el anciano estaba a su lado y le dijo: apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje en el anillo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia, alegría. Las personas celebran mi retorno y hemos vencido al enemigo. Escucha, dijo el anciano. Ese mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No solo es para cuando te sientes derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No solo es para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey hizo caso, abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio, la misma tranquilidad en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero se dio cuenta de que ya no tenía orgullo. El ego había desaparecido. Y el rey pudo entonces terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. Y entonces el anciano le volvió a decir: recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción son permanentes. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad que tiene la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas. Es un cuento que me encanta, que me parece supremamente espectacular, porque me hace recordar eso, que todo es pasajero, que todo es efímero, que las situaciones en las cuales pensamos que no tenemos salida, siempre la vamos a encontrar, porque eso también pasará. Y asimismo, cuando estoy muy contento, cuando estoy en ese éxito momentáneo, recuerdo que es eso, momentáneo, que eso también pasará y que quizá pueden venir otras y otras situaciones. Y es que la vida es eso, un sube y baja, y yo siempre digo que es una montaña rusa de emociones. Me encantaría escucharlos, leerlos, saber qué opinan de esta historia, saber qué opinan de lo que les acabo de contar. Es un excelente cuento, tenemos que seguir adelante. No dejemos que las situaciones nos bajen el ánimo. Simplemente recordemos que eso también va a pasar. Cuando estemos frente a una situación de tristeza, de pronto en donde no sepamos qué hacer, busquemos apoyo. Recuerden, eso también va a pasar. Cuando estemos felices, no se preocupen, disfrútenlo, gócenselo, porque para eso es. Esa es la vida, esa es la naturaleza, esa es la dualidad. Espero que les haya gustado el cuento. Leo sus comentarios. Muchísimas gracias.